Saludos, amantes de la historia. Bienvenidos al Cleonauta, tu canal de historia donde conocerás curiosidades y procesos de la historia de México y del mundo. Hoy hablaremos de la batalla del Castillo de Chapultepec, la cual es conocida por ser uno de los últimos enfrentamientos de la guerra contra Estados Unidos, y en la actualidad es conmemorada en honor a los cadetes del Colegio Militar que fallecieron en el combate, quienes son mejor conocidos como los Niños Héroes. Hoy abordaremos algunos datos que ayudarán a entender mejor la batalla y su legado. Por ejemplo, el saber si era realmente necesario atacar el castillo, cómo nació la historia de los niños héroes e incluso el caso del niño héroe olvidado. Quédense conmigo para conocer 7 curiosidades sobre la batalla del castillo de Chapultepec. La llave de entrada a la Ciudad de México. En la época de la guerra, Chapultepec se encontraba a las afueras de la Ciudad de México. La posición elevada que ocupaba el castillo en el cerro de Chapultepec permitió que desde ahí se dominara toda la región circundante, protegiendo los accesos a la capital que había en las inmediaciones y los límites del bosque. De hecho, la importancia del lugar había quedado demostrada en la batalla de Molino del Rey, donde la artillería del castillo había apoyado la defensa mexicana, causando graves daños a las filas estadounidenses. Sin embargo, la protección que Chapultepec podía ofrecer a la ciudad era limitada, cubriendo únicamente los accesos inmediatos al cerro, por lo que el ejército estadounidense podría haberse limitado a rodear el castillo para ingresar a la capital desde una posición más vulnerable. ¿Por qué atacar el castillo si era una posición que podía ser evadida? ¿Acaso Chapultepec no era una edificación fortificada en una posición ventajosa? Bueno, lo cierto es que pese a su denominación como castillo, el edificio se había construido como una residencia para los virreyes, y en ese momento fungía como colegio militar. Si bien se contaba con muros de piedra, la artillería de la época podía acabar con ese material, además de que los cañones con que contaba el castillo eran insuficientes para defenderse de la numerosa artillería estadounidense. Por otro lado, las dificultades del ejército mexicano hicieron que las fortificaciones del castillo y sus inmediaciones fueran pocas, y estuvieran incompletas para el día del ataque. La superioridad de artillería brindó a los estadounidenses la posibilidad de tomar el castillo sin muchas dificultades, por lo que la posibilidad de un asalto sobre Chapultepec se concebía como la opción más rápida para tomar la capital. El infierno que antecedió a la tormenta. Dado que el castillo era una posición fortificada, los estadounidenses debían debilitar a los defensores si querían tener éxito en el ataque. Para ello, en los días previos al ataque posicionaron su artillería en distintos puntos alrededor de Chapultepec con el fin de bombardear la posición. En la madrugada del día 12 de septiembre dio comienzo el bombardeo, con alrededor de 8 piezas de artillería que atacaron el castillo desde 4 posiciones distintas. El ataque dio comienzo a las 5 de la mañana y no cesó sino hasta las 7 de la noche. Durante el bombardeo, las tropas mexicanas buscaron refugio al interior de la edificación y al pie del cerro. Aunque podría creerse que las fortificaciones del cerro serían menos seguras que las del castillo, los historiadores militares de la época juzgaron que se habrían salvado más vidas si los soldados no se hubieran concentrado en el castillo. El objetivo principal del bombardeo era el castillo, justo donde el grueso de los defensores estaban, por lo que los efectos de los impactos se incrementaron al concentrarse los soldados. La supuesta protección del castillo terminó volviéndose en su contra, con los escombros que soltaban los edificios y la metralla que se disparaba tras las explosiones. Durante todo el día, solo la artillería del castillo pudo devolver el fuego, aunque sin mucho éxito. Para el día 13, los defensores del castillo habían padecido un bombardeo de 14 horas. Lo que además de muertos y heridos, les había dejado sin suministros, puesto que el ataque los había aislado virtualmente del resto del ejército. Unos refuerzos que nunca llegaron. Tras la batalla de Molino del Rey, los mexicanos habían retirado a la Ciudad de México con el fin de prepararse para la última defensa. Sin embargo, las múltiples entradas a la ciudad hacían que fuera difícil preparar una defensa en forma ante la incertidumbre de saber exactamente dónde atacaría el enemigo. En respuesta, el general Antonio López de Santana desplegó tropas en todos los puntos que consideró conveniente, aunque dejó las reservas al interior de la ciudad para responder donde fuera necesario. Sin embargo, Santana se convenció de que el ataque estadounidense no llegaría directamente por Chapultepec, sino que sería rodeando esta posición, razón por la que destinó pocas fuerzas a la defensa del castillo y sus inmediaciones, oscilando estas en unos 800 combatientes. En teoría, se habían desplegado fuerzas en las calzadas de San Cosme y de Belén para auxiliar al castillo en caso de ataque, pero durante los bombardeos del día 12, algunos de ellos fueron repelidos cuando quisieron ir a Chapultepec en auxilio de sus compañeros. Cuando se inició el ataque sobre el castillo el día 13 de septiembre, el general Nicolás Bravo, que estaba encargado de la defensa del lugar, solicitó refuerzos, que para su desgracia nunca llegaron, ya que Santana respondió tardíamente al pensar que el ataque sobre Chapultepec era la tan esperada maniobra de distracción. Cuando Santana se dio cuenta de su error, ya los estadounidenses
estadounidenses habían rodeado completamente el cerro, aislando a los defensores y quedando a su suerte. El verdadero escenario de la batalla. Aunque se le recuerda como la batalla del castillo de Chapultepec y uno de los principales objetivos del ataque era la toma del castillo, lo cierto es que en términos de defensa, los mexicanos esperaban frenar a los atacantes en la base y faldas del cerro, manteniendo el castillo como un punto desde el cual disparar sus cañones. Mientras el ataque no superó a los defensores que había en aquellas posiciones, el castillo se mantuvo. Pero una vez los estadounidenses alcanzaron el edificio, la batalla se tornó en un enfrentamiento desesperado. De hecho, la lucha dentro del castillo fue el episodio final de la resistencia en Chapultepec, y fue más una lucha desesperada que una batalla en toda regla. Fue en esos momentos cuando los episodios de resistencia más dramáticos tuvieron lugar, entre ellos la muerte de los cadetes del colegio militar que pasarían a la posteridad como los niños héroes. No solo los niños fueron héroes. Aunque la batalla es recordada por la participación y muerte de los conocidos como niños héroes, lo cierto es que numerosos soldados combatieron y perecieron en la defensa del castillo. Uno de los casos más destacables fue el del Batallón Activo de San Blas. Este grupo proveniente de Nayarit había participado en batallas como la de Cerro Gordo y Molino del Rey. Como parte de los preparativos de la defensa de Chapultepec, al batallón se le encomendó la defensa del camino que ascendía por el cerro hacia el castillo. Este camino era clave en el asalto estadounidense, por lo que gran parte de las fuerzas atacantes se concentraron en ese punto. Cuando el ataque tuvo lugar, las tropas mexicanas defendieron el camino pese a encontrarse en amplia inferioridad numérica. El combate y la resistencia que opuso el batallón de San Blas fue tal que su comandante, Felipe Santiago Xicoténcatl, se mantuvo luchando pese a ser herido y solo fue retirado del combate cuando fue herido de muerte. El resto de la tropa se mantuvo en pie de lucha mientras pudieron. Al final de la batalla, los informes reportaron la pérdida completa del batallón al ser muy pocos los sobrevivientes. El nacimiento de los niños héroes. Un año después de la batalla, el antiguo director del colegio militar, Mariano Monterde, organizó una misa en honor a los cadetes fallecidos en las ruinas del castillo. Y durante los elogios fúnebres, Monterde se refirió a ellos como niños, dada su juventud al momento de su muerte. Durante los primeros años fueron solo los veteranos quienes mantuvieron el recuerdo de la batalla, hasta que durante el gobierno de Benito Juárez, los veteranos crearon una asociación del colegio militar con la que fueron formalizando la conmemoración, misma que se celebraría inicialmente el día 8 de septiembre y que iría cobrando importancia con el tiempo, llegando a implicar la presencia anual del presidente de México. Durante este tiempo, el relato de los niños héroes adquirió fama y permitió modificar el recuerdo de la batalla, que pasó de una derrota trágica para México a un ejemplo de sacrificio patriótico por parte de los jóvenes cadetes. Ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas, la celebración tuvo un nuevo impulso por el sentimiento antiestadounidense que volvía a estar en boga, por lo que la celebración, que por cierto ya había pasado al 13 de septiembre, pasó a ser de carácter público. Hasta ese momento la celebración había quedado limitada a los integrantes del colegio militar y el presidente. Sin embargo, a partir de ese momento la fecha pasó al calendario cívico nacional. El niño héroe olvidado. Como ya se mencionó antes, la batalla de Chapultepec implicó a numerosos combatientes que protagonizaron importantes hazañas. Y aunque hoy se sabe de la participación de los conocidos como niños héroes, estos no fueron los únicos cadetes del colegio que tomaron parte en la batalla. Numerosos alumnos del colegio militar se prestaron voluntarios para la defensa del castillo, aunque la suerte de haber sobrevivido a la batalla quizá fue lo que les privó de compartir un lugar en el Panteón Nacional junto a sus compañeros. De entre los cadetes que sobrevivieron a la batalla, destaca el caso de Miguel Miramón, quien durante los combates en el interior del castillo fue herido en el rostro por un soldado estadounidense. Se dice que en esos enfrentamientos Miramón estuvo a punto de perder la vida de no ser por la intervención de otro soldado estadounidense que abogó por él al ver cuán joven era. Con los años, Miramón participó en las honras fúnebres de sus compañeros caídos, y años más tarde se unió a la causa conservadora durante la Guerra de Reforma, llegando a convertirse en presidente de México y líder del movimiento. Finalmente, durante la intervención francesa, militaría en las filas del Imperio de Maximiliano, siendo finalmente fusilado junto a este en el Cerro de las Campanas. Por su militancia en el bando conservador e imperial, el victorioso Partido Liberal le consideró un traidor a la patria, por lo que su participación en el castillo de Chapultepec terminó siendo opacada por sus acciones posteriores. El caso de Miramón nos hace preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera sobrevivido a la batalla de Chapultepec? ¿Acaso hubiera sido el séptimo niño héroe? ¿O bien, qué papeles hubieran desempeñado los 6 niños héroes de haber continuado su vida? Y aunque de las vidas de los niños héroes solo podemos especular, sí podemos hablar de las vidas de otros personajes como Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero e incluso Hernán Cortés. Personajes de la historia de México que ya han pasado por este canal y cuyas curiosidades te aseguro te sorprenderán. Si te gustó mi trabajo, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas.
También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!